CL. Son las 8:35, continuamos en 8:36, continuamos en Radio Análisis en la Radio Universidad de Chile, en la red de radios que piensan, en Uchile TV, premunidos de nuestro café porque ha llegado el otoño, porque es temprano, porque ha estado agotador esto, pero bueno, con determinación para seguir conversando sobre los temas que hay que conversar, aunque a veces cuando uno dice determinación le salga un gallito, ¿no? Como acaba de ocurrir. Vamos a saludar, ¿todavía o ya no? Ya no, ya no. Ya no, ahora sí que ya no. Por fin. A la, hasta hace muy poco, secretaria general de la Democracia Cristiana, Cecilia Valdés. Bienvenida, Ceci. Muchas gracias por la invitación. Siempre un agrado venir a conversar a la Radio Universidad de Chile. Sí, y se va a sumar en poquitos segunditos. Me pueden avisar, estoy hablando como chileno, así con diminutivo, ¿no? Poquitos segunditos. Me avisan por interno cuando se integre nuestra segunda panelista del día de hoy, que es la periodista de profesión, concejala de la Comuna de Los Espejos y militante de Revolución Democrática, Javiera López. Bueno, Cecilia, el país está conmovido por el asesinato del teniente Manuel Sánchez, un hecho que además yo decía tiene el agregado de la juventud del carabinero y de que los hechos ocurrieron en presencia de su familia, ¿no? Y cuesta que el sistema político mantenga la calma, además, porque la conmoción es muy comprensible, la rabia puede ser muy comprensible, pero empieza inmediatamente la pugna entre si vemos cómo lo podemos resolver o más bien lo trasladamos a una arena de carácter político electoral para buscar, entre comillas, culpables y pedir renuncias, ¿no? Bueno, el tema, lo más jodido de todo, disculpa que lo diga así coloquialmente, es que con el paso de los días, de las semanas y los meses se agrava. Y el sistema político no logra, por las razones que sean, hacer las adecuaciones institucionales para que eso no suceda, ¿no? ¿Cuál es tu reflexión respecto a cómo estamos procediendo frente a estos graves e inaceptables hechos? Sí, primero dar unas sentidas condolencias, ¿cierto?, a la institución de Carabineros de Chile. Yo creo que Carabineros de Chile ha hecho el mayor esfuerzo posible por estar a la altura de este nuevo sistema criminal. Un sistema organizado, un sistema con mucho financiamiento, un sistema conectado internacionalmente, con muchas redes en los poderes de los países. Por lo tanto, es otro crimen. ¿Ah? Uh-huh. Y yo creo que ahí nos lleva a pensar en una formación distinta a Carabineros. Uh-huh. ¿Ah? Yo creo que aquí hay que modernizar la institución, no solo en lo que significa armamento o cómo ellos estén protegidos, sino que además en el tipo de formación, en inteligencia policial. Yo creo que aquí la cantidad equitativa que debe tener una comuna con otra, porque ayer hablábamos de la comuna de Quinta Normal, que tiene con suerte 100 carabineros, son 140.000 habitantes, entonces hay una inequidad muy grande que se nota entre las comunas del sector oriente con las del poniente, entonces es un problema multidisciplinario que tiene que tomarse de esa forma. Y yo creo que es tan complejo que aquí el Estado en su totalidad, no nos olvidemos de los delincuentes. Ayer estaba muerto la risa el tipo que tomaron, sí, detenido. No nos olvidemos que los delincuentes entran y salen. Aquí también el Poder Judicial hay que meterle mano. O sea, aquí el nombramiento de jueces tiene que tener otro sistema de transparencia para que no queden al arbitrio de algún amiguito que lo nombra, una hermosilla que esté metido ahí con sus redes.
Entonces nos damos cuenta que este país sí tiene redes de corrupción internamente, que antes nos jactábamos mucho que no la tenía. Mm. Por lo tanto, hay que cambiar este modelo de justicia, de intervención social y de cuidado a las personas en todo el país, porque no dio abasto Carabinero, yo creo. Sí, una de las cosas que tú mencionabas se mencionan poco y se politizan además, porque cuando uno las menciona suelen hacer afirmaciones del tipo no, pero es que se está en contra de Carabineros, que es el tema de la reforma a la institución Mm. y de la mejor formación de los uniformados. Más de alguna vez ha ocurrido, y por favor, yo sé que son momentos delicados, pero voy a decirlo clarito, y esto bajo ningún punto de vista justifica ningún ataque contra carabineros, ¿no? Pero más de alguna vez ha ocurrido que el problema ha tenido consecuencias graves o fatales como por problemas de diagnóstico del funcionario policial, del escenario en el que se está moviendo y cuál es el mejor proceder, ¿no? La formación de las policías. Pero parece que para eso no hay voluntades, No, po. porque efectivamente lo que tú dices es cierto, se politiza mucho la discusión y no se pone en serio cuál es la solución y cómo deberíamos actuar en esto. Yo creo que se ha invertido en recursos, se ha aumentado incluso en el presupuesto de este año, se aumentó la cantidad de recursos, pero no es suficiente solamente los recursos. Yo creo que el tipo de formación a quienes podemos aceptar como ingresados Ujú. o cómo se forman los, los oficiales versus los carabineros rasos, que hay una diferencia ahí que es solo de plata, ¿cierto? Porque el que tiene plata se puede pagar la formación con mayor grado. Pero ahí nosotros deberíamos tener una propuesta un poquito más seria junto a la otra policía. No olvidemos que todo lo que está pasando en la PDI, pero la PDI fue un orgullo la modernización que se hizo y la tecnología que están usando para descubrir ciertas redes. Ujú. Entonces, nos encontramos en que nos quedó cojo de parte de la institución de Carabineros. Eso no es culpa de Carabineros, obviamente. Nosotros nos tenemos que hacer cargo de cómo proponer ahí una modernización que no solo permita que la ciudadanía esté más segura, sino que además ellos trabajen en forma más segura. Porque ya cuando hay carabineros muertos, quiere decir que el que nos cuida está también en peligro. Entonces, Mm. que no es solo sensación de inseguridad, o sea, subo un escalón más. Yo creo que la verdad es que está bien inseguro y ya no es solo la sensación, porque de repente también se manipula con esto de la sensación y que es la sensación, ok, la sensación también se puede medir, pero la verdad es que hoy día tenemos más peligro en las calles de los que teníamos antes y de forma más delicada, más grave, Ujú. con mayor delincuencia, con delincuentes más osados, que saben que están protegidos, que tienen recursos. Por lo tanto, tenemos una delincuencia mucho más osada y agresiva de la que teníamos antes. Sí. Cecilia, bueno, esto además coincide, y voy a volver a insistir, en que hay que ser súper cuidadoso con el uso de las palabras, con que los perpetradores son de nacionalidad venezolana, ¿no? Y vuelvo a decir lo que dije antes, aún a riesgo de repetirme, de ser latero, hay que focalizar el tema donde está y no iniciar corrientes xenófobas contra la comunidad venezolana residente. Conocemos a tantas personas venezolanas que hacen notables contribuciones en nuestro país, así es que separemos las cosas. Pero bueno, hay expresiones del crimen organizado importadas, hay organizaciones que provienen del exterior y ha ocurrido con una mayor frecuencia que los crímenes más violentos suelen tener como perpetradores a personas extranjeras en general y más de alguna vez venezolanas, ¿no?
Bueno, esto ha llevado a que la derecha pida la renuncia del director de Migraciones, entre otros, pues, aparte del subsecretario Monsalve, de la ministra Toá. ¿Cómo ves el tema? Nosotros siempre decimos acá, delincuencia es un tema y migración es otro tema, ¿no? Pero en esta intersección específica, que es puntual, ¿cómo piensas tú que habría que enfrentar el tema? Mira, se puso bien delicado con las declaraciones del canciller venezolano. Ujú, Yo creo que el canciller, al negar la existencia de Tren de Aragua o a decir derechamente que esto es un invento, eh, yo creo que también está negando la cooperación con otros países de ir contra el crimen organizado, contra la delincuencia. Porque hoy día, claro, efectivamente tenemos involucrados a muchos venezolanos en este tema, en este último crimen. Pero estas redes son mucho más que solamente venezolanos. Hay ujú, peruanos, hay chilenos, o sea, son redes internacionales. Y estos crímenes que tienen que ver con esta conjunción de diversos países, con diversas nacionalidades, tiene que ver también con cómo nos coordinamos en América Latina para poder ir trabajando acerca de las personas que migran a otros países y cómo conocer el detalle de esas personas, no solo el nombre y el RUT, sino que también el historial policial, el historial criminal, muchas veces. Entonces, esta coordinación es urgente que se dé. ujú. ¿Ah? Tenemos coordinaciones comerciales, pero esta coordinación contra el crimen organizado, que dio un paso Monsalve, ¿ah? Yo no sé si fue el mejor país para hacerlo con Venezuela, porque no Pero sé si había lo que van hacerlo con a... Venezuela, o sea, sí, Había que sí. hacerlo, pero hay que hacerlo con otros países también, con Bolivia, hay que hacerlo, porque esta cuestión nos superó a nosotros como país. Y no es la responsabilidad de un ministro, de un gobierno, no sé, un fenómeno mundial que estamos viendo y que tenemos que ser serios para poder enfrentarlo. Ujú. Sí, bueno, estamos en un momento peculiar, Cecilia, porque a propósito de lo que ocurrió y a propósito también del último reportaje aparecido en Chilevisión anoche, donde el fiscal a cargo de la investigación del crimen del teniente venezolano Ojeda señala que la hipótesis que más se sostiene ante el descarte de las otras sería la de la planificación de ese asesinato desde Venezuela y un eventual móvil político, que esto sin duda va a generar una presión adicional a la que ya conocimos ayer, luego que el presidente de la República, Gabriel Boric, anunciara el llamado a consulta del embajador Gasmuri respecto a las relaciones con Venezuela. Quiero dar un marco muy sucinto antes de darte la palabra, ¿no? Acabamos de presenciar un hecho que no ocurre casi nunca en América Latina, que es la ruptura de relaciones entre dos países. Lo de México y Ecuador a propósito de la invasión de la embajada mexicana en Quito. Eh, bueno, ese es un hecho gravísimo que amerita ruptura de relaciones. En este caso puntual, el Partido Republicano ya está pidiendo la ruptura de relaciones y el gobierno se va a ver enfrentado a una situación que es delicada, porque es el propio fiscal quien dice lo que está diciendo. Volvemos a decir, tal como lo dijimos a propósito de Jadwe y lo dijimos a propósito de Yáñez, que un fiscal señale algo no quiere decir de antemano que los hechos sean tal cual, pero sí que se deben investigar, ¿no? Bueno, ¿cómo ves el tema, no? Porque por un lado parece ser que sin una relación con Venezuela no se puede hacer, por el otro lado ocurre que hay un sector de la política que presiona para romper, y por el otro lado hay declaraciones como las del canciller que en vez de ayudar a que la relación mejore, empeoran, ¿no? No me gustaría estar en los zapatos de la Cancillería en una circunstancia como esta, porque todo lo que te dije es como contradictorio, ¿no? Bueno, ¿cómo piensas tú que habría que proceder? Bueno, y conociendo también, como tú también conoces, la sensibilidad de la democracia cristiana sobre el tema. Mm. Sí, en la sensibilidad de la democracia cristiana, yo creo que pueden hablar sus autoridades nuevas. Ujú, No, pero sí es un tema complejo. Yo creo que este llamado que le hicieron al embajador Jaime Gasmuri puede aclarar muchas cosas, porque
no olvidemos que Jaime Gasmuri tiene mucho Ceci, disculpa recorrido que te político. interrumpa. Está hablando la ministra del Interior, Carolina Toá, sobre el tema. Escuchen, Vamos con ella y escuchen. volvemos. O va a hablar en pocos segundos. Ya está en la testera que había sido dispuesta desde muy temprano en uno de los patios de La Moneda. La ministra está esperando, preguntando si los periodistas están listos y aquí le damos la palabra. Por estar aquí. Bueno, la ciudadanía ha sabido en las últimas horas antecedentes respecto a cómo ha evolucionado la investigación del caso del exteniente Ojeda. El gobierno, en esta nueva etapa de esta investigación, va a prestar activamente toda la colaboración a la Fiscalía, así como lo ha hecho en las fases anteriores, para avanzar en esta investigación y obtener colaboración en las etapas que vienen. Lo conocido en el día de ayer ha sido fruto del trabajo que la Fiscalía ha hecho desde que este terrible crimen se cometió, en que paso a paso se han ido buscando antecedentes, se han ido priorizando ciertas tesis sobre otras, en virtud de lo que la investigación ha ido mostrando. Y a lo que nos lleva a eso es que en la próxima fase los aspectos internacionales de esta investigación van a tomar un rol determinante. Como gobierno, en virtud de eso, vamos a poner todos los instrumentos que tenemos a disposición al servicio de este esfuerzo de hacer justicia en este caso, apoyando a la Fiscalía en su solicitud de asistencia penal internacional a través de gestiones diplomáticas, contactos con las autoridades y también participación con una voz muy clara y firme en los foros internacionales, demandando la colaboración del gobierno venezolano en el esfuerzo de esta investigación. Así también, como gobierno, vamos a buscar que detrás de este caso se genere la mayor cohesión posible, porque aquí lo que importa es el interés superior del país. Un caso como este, con las implicancias que tiene, debe tener en el centro el que se haga justicia, el que se encuentre la verdad, se aprenda a los responsables y enfrenten las condenas que les corresponden. Como país hemos tenido experiencias complejas en casos similares en que hemos buscado personas acusadas de delitos graves cometidos en Chile que se encuentran localizadas en Venezuela. En el último año hemos tenido 4 casos y la experiencia no ha sido positiva. Creemos que el caso del exteniente Ojeda no puede correr la misma suerte. Esto que ha pasado en este crimen es importante para Chile, le damos la mayor gravedad, pero también es importante para Venezuela. Los ojos van a estar puestos sobre su comportamiento. Y la disposición a colaborar en esta investigación tiene que demostrarse en hechos. En primer lugar, aprendiendo a los responsables y en segundo lugar, facilitando que enfrenten la justicia. Ambos países tenemos un tratado vigente de extradición desde el año 1962. Y si bien la actual Constitución venezolana no contempla la extradición de nacionales, este tratado no ha sido desahuciado, ni por Venezuela ni por Chile. Y Chile tiene todo el derecho a exigir su cumplimiento y a pedir que en el caso de estos criminales, una vez aprendidos, se les permita venir a Chile y enfrentar la justicia en nuestro país en virtud del delito que cometieron en nuestra tierra. Ministra, muy buenos días. Preguntarle desde cuándo el gobierno sabía de esta única línea que sostiene el fiscal Barros desde que este secuestro y posterior asesinato fue encargado, solicitado desde Venezuela. ¿Esto tiene que ver también con el llamado a consulta del embajador? Me refiero a si se le solicitó alguna información al embajador conjunto a este hecho que señala el fiscal Barros. Y por último, hace un mes el canciller dijo que las relaciones con Venezuela se iban a mantener normales hasta que la fiscalía tuviera una conclusión. ¿Esto va a cambiar en algo las relaciones con Venezuela? A ver, primero respecto al conocimiento del gobierno, el gobierno ha estado en contacto permanente con la Fiscalía, permanente. Hemos sabido paso a paso las distintas diligencias que se han hecho, los resultados que han ido generando y cómo esto ha ido también haciendo que el fiscal priorice ciertas líneas investigativas respecto de otras. La solicitud de llamar informal al embajador tiene que ver ciertamente con esto, también con otras materias, pero tiene que ver con esto. Y respecto a las relaciones con Venezuela, a ver, ¿qué es lo importante aquí? Si el país se fuera por un camino de ese tipo en este momento,
sería renunciar a toda posibilidad de justicia en este caso. Entonces, en este momento lo que vamos a priorizar es que haya justicia en este caso, que se encuentren los culpables y que enfrenten la justicia. ¿Cómo los van a enfrentar? Las van a enfrentar en virtud del esfuerzo que hemos hecho investigativo y el trabajo policial, los responsables del asesinato del teniente Sánchez. Eso mismo queremos que pase en el caso del teniente Ojeda. ¿Cómo está, ministra? Buenos días. Luego de la seguidilla de hechos que hemos vivido como país con Venezuela, se restablecieron los vínculos diplomáticos, se trató por ahí de buscar buenas relaciones, se firmó un memorándum de entendimiento para personas de interés, algo que Venezuela no ha cumplido porque no tiene una contraparte tampoco. Han negado la existencia del Tren de Aragua con lo que ha significado para nuestro país eso. Se rieron, se mofaron del mismo caso de Ronald Ojeda, los dirigentes en Venezuela. ¿Cómo nuestro país pretende seguir confiando en un régimen que a todas luces no ha mostrado nunca la disposición para poder llevar adelante una buena relación en temas tan complejos como lo que se está viendo en nuestro país? Bueno, lo que el gobierno va a hacer es demandar que Venezuela cumpla sus responsabilidades. No lo hacemos cándidamente, lo hacemos sabiendo que nos asiste la razón, nos asiste el derecho y nos asisten los tratados firmados por ambos países en esta materia. Lo decía recién y lo voy a repetir, esto es muy importante para Chile, pero también es importante para Venezuela. Los ojos del mundo van a estar puestos en su comportamiento y como país nos vamos a preocupar también de que así sea, de que estos temas se discutan en los foros internacionales, que otros países también tomen posición en esta materia y, por cierto, vamos a ocupar los instrumentos que nos permite la relación bilateral que tenemos como países. La relación diplomática que tenemos como países, hoy día mismo va a haber contacto con las autoridades, se van a mandar las notas diplomáticas del caso y el embajador va a recibir instrucciones aquí de parte del presidente respecto a medidas adicionales que se van a tomar en la relación bilateral. Pero me imagino que hay un límite, ministra, ¿no?, para el gobierno. El límite es obtener justicia en este caso. El límite es que ese propósito debe estar siempre por delante de las decisiones que tomemos. Ministra, quería preguntarle cuán vulnerable o cuán vulnerado se ve nuestro sistema de inteligencia cuando desde el exterior se ejecutan este tipo de crímenes, considerando que es un proyecto que su administración no ha podido sacar adelante. A ver, en primer lugar, no es una novedad que Chile tiene un desafío enorme en su protección de fronteras. Lo que es una novedad es que un gobierno tome en sus manos la decisión de cambiar esta situación de desmedro en que nos hemos encontrado históricamente. Producto de eso, hoy día hay un instrumento constitucional que no existía antes del gobierno del presidente Boric que nos permite desplegar militares en fronteras. Producto de esto, hay una línea de protección de fronteras que se traduce en inversiones de equipamiento, de tecnología, para tener mayores herramientas y controlar lo que sucede ahí. Producto de eso también hay una agenda legislativa en la cual se han aprobado ya 6 leyes que modifican la manera en que funcionan los temas migratorios en Chile para poder tener más control y más facilidad en las expulsiones. Y ciertamente que en esa línea tenemos que continuar, porque el proyecto de inteligencia que usted menciona no está paralizado en este gobierno, está paralizado desde el año 2018. Y lo que necesitamos es generar los acuerdos para poderlo sacar adelante, acuerdos en los que hemos avanzado sustantivamente. Hoy está haciéndose la redacción de una indicación que va a tramitarse en la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, que es virtud de un acuerdo entre oposición y gobierno para destrabar este proyecto. Y lo que hemos vivido en este caso y en muchos otros nos ratifica lo importante que es que ese proyecto vea la luz. Y no solo ese proyecto, también el proyecto de inteligencia económica, que está en el Senado con poco avance y que hemos estado demandando que se tramite con prontitud, porque detrás de delitos como este, en el secuestro del teniente Ojeda particularmente, el mirar cómo se ha comportado el dinero ha sido una pieza clave, por ejemplo, en descartar otras alternativas investigativas que había. Y si esa ley estuviera vigente, tendríamos herramientas mucho más poderosas, mucho más rápidas, mucho más profundas para tomar gestiones en ese sentido. Así es que es efectivamente un desafío como país el que tenemos en ese ámbito, pero es un desafío abordado plenamente y en toda la línea por parte de nuestro gobierno.
Ministra, ¿cómo está? Buenos días. Buenos Si días. el propio presidente de la República reconoce que hay poca colaboración de Venezuela en temas migratorios, ¿en qué pie queda, por ejemplo, el convenio que firmó el subsecretario Monsalve con autoridades venezolanas? ¿Qué evaluación tiene el ministerio en particular de ese viaje que hizo a Caracas en enero? Por ejemplo, él cuando firmó este documento en esa reunión nos habló de la existencia del Tren de Aragua. Y también, ministra, si a raíz de estos nuevos antecedentes que conocimos del caso Ojeda, amerita a su juicio convocar al COSENA, como han pedido algunas fuerzas parlamentarias. Sí, bueno, respecto de eso, siempre se están evaluando distintas alternativas. El presidente tendrá que hacer evaluaciones en esa materia. Lo que podemos decir, sí, es que ayer en el Gabinete Pro Seguridad, es más bien respecto a la pregunta anterior, se analizaron varias medidas que tienen por objeto reforzar la capacidad que tenemos hoy día de control fronterizo, y se va a ir informando en la medida que se implementen porque en línea vamos a ir en esa dirección de enfatizar el control fronterizo. En relación al convenio policial firmado durante los meses del verano, ese instrumento hoy día nos da una herramienta más para poder exigir colaboración, y ciertamente lo vamos a ocupar en esa dirección. Y en relación a si se habló del Tren de Aragua, a ver, las declaraciones recientes que tuvo el canciller de Venezuela son una sorpresa porque el gobierno venezolano ha reconocido la existencia del Tren de Aragua en innumerables oportunidades, ha tenido hasta estrategias para combatir el Tren de Aragua. Así que lo más mínimo ha figurado arriba de la mesa en la negativa a su existencia. Por eso fueron tan sorprendentes esas declaraciones y tan graves, y ameritaron la respuesta que tuvieron del gobierno de Chile. Ministra, ¿cómo está? Muy buenos días. Le quería hacer la consulta sobre un asesor muy cercano a la coalición política, que estamos hablando de Juan Andrés Lagos. Él dijo que acusa persecución y asegura que no tiene acceso a la investigación como asesor del Interior. Él es un conocido asesor del Interior y él ha acusado esta situación. ¿Qué le parecen las palabras de él? Y lo último también, que tiene que ver con, si usted diría que todo esto tiene que ver con un asesinato político, ¿qué puede decir respecto a eso? A ver, primero, nadie tiene acceso a la carpeta, ni siquiera yo. Yo recibo información directamente del fiscal, aquella información que le parece relevante para mi rol de ministra del Interior, particularmente considerando las características particulares que tiene este delito. Nadie tiene y nadie debiera tener acceso a la carpeta, ¿no? Sobre todo una investigación que está declarada secreta y hasta hoy así sigue. Respecto a la posibilidad del móvil político, bueno, ustedes escucharon al fiscal, ¿no? Y él nos ha ido, y como gobierno también hemos tenido en esto una misma línea. Aquí nunca descartamos ninguna hipótesis y dijimos la investigación es la que tiene que ir mostrando qué hipótesis más plausible y cuál menos. Bueno, ahí está la ministra del Interior, Carolina Toá. Hemos dejado durante varios minutos su alocución porque nos parece, Cecilia Valdés, volvemos al estudio con ella, que es un tema relevante. Y bueno, te doy la palabra para que lo vayamos comentando. Bueno, yo creo que ella fue muy clara. Cuando le preguntan y si esto amerita cortar relaciones, bueno, investiguemos y castiguemos a los culpables, hagamos justicia primero, porque si cortamos relaciones hoy día va a ser mucho más difícil hacerlo. Yo creo que ella está muy al tanto de lo que es esta situación y la gravedad de lo que significa. Y por lo visto Chile está disponible para ir a los organismos internacionales si esto amerita hacerlo. Como escuché en la entrevista anterior al senador José Miguel Insulza, que también lo insinuó y que me parece a mí lo correcto. Sí. Me parece que es súper importante, y lo quiero decir además a propósito de algunas de las preguntas que se hicieron, Mientras más graves son las situaciones, más importante es el valor de la mesura, ¿no? Y yo creo que acá es súper importante la ponderación. Hay una investigación que ha avanzado, que tiene más antecedentes que los que tenía antes y que le permiten al fiscal, por el momento, sostener una única hipótesis de investigación, que es la que se ha dado a conocer. Dicho esto, hay que respetar el funcionamiento de las instituciones y no es en última instancia el fiscal, sino la justicia, como sistema, la que tiene que determinar quién mató al teniente Ojeda y bajo qué circunstancias, ¿no? Por lo tanto,
es importante mantener la cautela a este respecto y claro, sería deseable que la opinión pública la mantuviera, pero tanto más las autoridades políticas. Y por el otro lado también esto que se ha planteado, Cecilia, que aquí yo voy a dar una opinión, como todas las opiniones personales, pero creo que tiene un cierto fundamento, que es que estos llamados en nombre de un cierto estado de agitación a romper relaciones, son llamados que no se hacen cargo de las consecuencias que esto tiene, porque la ruptura de relaciones con un país además con el que tenemos antiguas relaciones como Venezuela, teniendo, como señalaba la propia ministra Toá, una comunidad chilena importante residiendo allá y a su vez una comunidad venezolana muy grande e importante residiendo acá, trae un montón de consecuencias que pueden llegar a ser graves en términos políticos, jurídicos, de cooperación, y así sucesivamente. Y si hay algo que hacen además es cerrar la puerta al esclarecimiento de este tema. Por lo tanto, hay que tener cuidado con esto, y lo digo de antemano porque uno de los periodistas miramos las pautas que vienen y hoy día puedo anticiparles que el Partido Republicano se va a tirar con todo en esa línea, ¿no? Romper relaciones con Venezuela, y que va a ser muy probablemente también la línea que pueden llegar a asumir algunos de los parlamentarios, por lo menos, por ejemplo, de la UDI, ¿no? Bueno, ahí te quería devolver la palabra para saber tu apreciación sobre el punto. Bueno, de la derecha, y por qué no pensar en otros parlamentarios, porque el Parlamento es una caja de sorpresa de repente. Ujú. Entonces, sí, yo creo que aquí el populismo y llamar la atención para las próximas elecciones, no solo municipales, sino que presidenciales, es una tentación para quien ostenta un cargo político y de cierto liderazgo. Pero yo creo que aquí hay que aplicar inteligencia diplomática, por eso existe la diplomacia. Efectivamente, aquí las relaciones no son solo con los gobiernos de turno que hay en los países, sino con los pueblos de esos países. Ujú. Y recordemos que, claro, Maduro no es totalmente Venezuela. Aquí hay venezolanos realmente que creen en la democracia, que abogan por elecciones libres, que están pasando en definitivamente algo muy parecido a lo que pasamos nosotros con la dictadura de Pinochet. Pero la prudencia, como dices tú, es muy difícil que la tome la política. Pero sí, yo llamaría un poco más a la inteligencia estratégica de lo que significa resolver este caso. Resolver este caso y luego presentarlo también en los foros internacionales y en las instancias que corresponda, como lo hace la diplomacia, que está hecha para eso. Y yo creo que afirmarse en eso nos puede dar a nosotros mayor resultado de una decisión un poco brusca o sin reflexión, aprovechándose del momento para cortar relaciones con Maduro más que con Venezuela. Y yo llamaría a la calma y a la inteligencia también, y como bien lo dijo la ministra Toá, en pensar en resolver este tema, porque es bien delicado, porque si aquí descubrimos que efectivamente el gobierno venezolano estuvo involucrado en esto, ya ahí tendríamos que recurrir a otros organismos internacionales. Y hay caminos diplomáticos que están hechos para resolver esos temas, y no la histeria de algunos políticos que quieran llamar la atención en esto. Sí, y porque además eso en las declaraciones del fiscal ni en el reportaje de Chilevisión está acreditado, ¿no? O sea, aún a riesgo de ser demasiado quisquilloso, es súper importante en este tema la precisión en el uso de las palabras y en las descripciones. Lo que el fiscal dice es, primero, esto no fue cometido por el crimen organizado porque no se advirtieron vinculaciones de ningún tipo del teniente con el crimen organizado, primero, y segundo, porque no es el modus operandi, ¿no? Nunca ninguna organización del crimen organizado
en nuestro país ha ejecutado un secuestro como se ejecutó el del teniente Ojeda. Eso es lo primero que se afirma y por eso se descarta esa hipótesis. Se buscan otras y también se descartan, ¿no? Por lo tanto, lo que dice el fiscal en términos concretos es, primero, la hipótesis que se sostiene, la más verosímil, es que este crimen podría tener un móvil político. Y uso la palabra podría deliberadamente porque en el momento de la investigación en el que estamos hay que hablar en condicional y no hay que hablar haciendo afirmaciones. Segundo, él sí tiene la certeza de que el crimen se organizó en Venezuela. Tercero, él sí tiene la certeza de que algunos de los participantes del crimen están hoy día en Venezuela. Lo que no dijo el fiscal ni dice el reportaje de Chilevisión es que tal persona, tal autoridad en tal lugar ordenó que se perpetrara este crimen. Y aunque lo que estoy diciendo podría parecer una sutileza, es súper importante porque hasta ahí es donde se hacen las afirmaciones y precisamente lo que falta esclarecer es el origen, quién lo planificó, y es por eso entonces que el gobierno no se puede permitir imputarle a las autoridades venezolanas una responsabilidad en el crimen porque ni el fiscal hasta el momento ni la investigación periodística han hecho señalamientos concretos sobre esta materia. Disculpen la sutileza, pero era súper importante precisar para efectos de en qué estamos, ¿no? Sí, Pato, mira, yo también creo que es muy complejo esto. O sea, no solo lo que pasó con el teniente Ojeda, sino que el modus operandi que se utilizó para eso. La puesta en escena, el traslado, la excavación profunda después de asesinarlo, colocar cemento sobre eso. O sea, fue algo muy planificado. Fue algo muy planificado y ahí el fiscal, claro, empieza a desechar otras posibilidades por lo bien planificado que estaba. Pero efectivamente llega hasta ahí, como tú dices, porque también es parte de la investigación y porque es bien delicado estar imputando delitos de esta naturaleza a un gobierno. Eso es ya es otro escalón de la diplomacia. Entonces, yo creo que efectivamente está donde está lo del fiscal y aquí lo que hay que hacer es esperar a que hayan más conclusiones determinativas de la Fiscalía y ver cómo avanza en esto. Y en eso yo te diría que me fijé muy bien en las palabras que utilizó la ministra Toá. Yo creo que fue muy inteligente en responder las preguntas que le hicieron los periodistas, porque ella tiene esta habilidad, ¿cierto? Y inteligencia que la expresa verbalmente también. Y su prudencia hace que nos quedemos bien preocupados, pero que nos hace un llamado también a esperar la investigación. Y eso es lo que debería recoger la política, que esto es muy delicado y no es para opinar livianamente en cualquier lugar, en cualquier foro. Ahora, bueno, es por eso que la ministra pide unidad de propósitos también, ¿no? O sea, pero también, sí. mira, también toca un tema ahí, porque como es hábil la ministra, no se le pasa ninguna cosa. Entonces, también habla de, sin decirlo de esta forma, pero sí también habla de cómo hicieron el recorrido del dinero, ¿cierto? Recordemos que el levantamiento secreto bancario, creo que se discutió ayer, se rechazó. Yo creo que ella se refería a eso. Mira, estoy especulando, pero ese es un tema tan importante para hacerle seguimiento rápido a este tipo de crímenes, que es muy importante que también se reflexione sobre eso. Claro, porque una manera de descubrir si el teniente Ojeda tenía o no vínculos con organizaciones criminales que operan en Chile, Exacto. Era saber si hizo depósitos, si alguien le transfirió, y todo eso se pudo hacer y finalmente no se logró. Pero lo que decía la ministra
es que como el secreto bancario solo puede ser levantado cuando la persona voluntariamente concurre a hacerlo, es súper importante que esa ley se apruebe para poder hacerlo sin que dependa de la voluntad de la persona, ¿no? Claro. Es aquello a lo que las distintas expresiones de la oposición no se abren, ¿no? O sea, de hecho, No. esto fue aprobado en comisión con los votos en contra de toda la oposición. Y también se hizo mención al tema de la ley de inteligencia, que es muy, muy importante. Tenemos un tabú con la inteligencia, un tabú que proviene de la izquierda, porque en cierto momento los aparatos de inteligencia en Chile se usaron para perseguir opositores a la dictadura, y eso costó vidas y mucho sufrimiento. Y existe un tabú también desde la derecha en el sentido de no abrirse a que haya una mirada más moderna sobre el tema. No se trata de renegar de la historia, pero estamos en otro momento histórico que necesita una ley de inteligencia potente que le permita al Estado de Chile realizar las tareas que tiene que realizar y que le dé garantías al conjunto de la sociedad. Entonces también es súper importante buscar acuerdos en esa materia. Y la derecha busca como pretexto, por la argumentación que yo les he leído y lo he escuchado, que aquí entonces va a poder cualquiera saber lo que tú gastas, lo que eso no, se hace con la orden de un fiscal. En el caso de una investigación, pero hoy día es muy difícil hacerlo porque tiene que ser voluntario. O sea, tú tienes que querer que se levante esto y que miren tus cuentas y tus depósitos y todo lo referente a tus cuentas bancarias. Entonces, vamos poniendo trabas nosotros mismos a que las investigaciones tengan la celeridad que tienen que tener, la urgencia y la claridad, y no perder el tiempo en otras aristas que quizás son hipótesis que no dan con el objetivo. Pero en eso, cuando ella pide unidad de propósito, significa también este tipo de cosas. En la ley de inteligencia, en el secreto bancario. O sea, aquí la derecha que tanto le exige al gobierno que esclarezca estos crímenes, bueno, se tiene que hacer con la colaboración de ellos también, porque tampoco se puede hacer magia, investigar durante no sé cuánto tiempo sin saber muy bien cuál es la arista correcta, y esto puede acelerar. Ahora, si hay otros motivos, porque la derecha niega el levantamiento al secreto bancario, bueno, es bien jodido también, porque uno puede suponer cualquier cosa. O sea, lo de Lo que pasa es que el crimen Hermosilla, organizado no se combate solamente con las policías. Por eso hay que hay que mirar el tema desde el punto de vista de las políticas integrales así es. del Estado, Cecilia. Sí, así es. Bueno, mira lo de Hermosilla. Lo de Hermosilla, hoy día estamos llegando no solo al servicio de impuesto interno que había ahí, coimas que le ofrecía, qué sé yo, sino también al nombramiento de jueces. Imagínate lo que es eso. Recordemos que hubo un juez que le prestaba celulares a los reos para que pudieran hacer llamados telefónicos y costó sacarlo porque él seguía diciendo que tenía la razón. Entonces, esto está mucho más penetrado en las instituciones de lo que hubiésemos querido. Por lo tanto, hay que resolverlo con una política mucho más multidisciplinaria y con la colaboración de todo. Aquí la oposición no puede mirar para el techo porque también va a depender de que avancemos o no en lo que ellos rechacen o aprueben. Sí. Cecilia, bueno, antes de que te vayas y que termine el panel, quiero cambiar de tema y aprovechar de preguntarte sobre tu mirada respecto a la negociación parlamentaria. Tú has sido enfática en decir durante este panel, yo ya no represento la voz oficial del partido, pero sí te puedo preguntar, me imagino que sí. Sí, sigo siendo dirigente pero, de la democracia cristiana. Por supuesto. Pero, a ver, ha hablado Alejandra Krause, ha hablado el presidente, el diputado Undurraga, ha dicho dos cosas que quería someter a tu consideración. Una es su conformidad porque el oficialismo respetó que entre todos los partidos que habían postulado, la de ser el que tenía más alcaldes y más concejales. Entonces manifestó su conformidad por aquello. Pero lo segundo es una frase que dijo en una entrevista en otra radio, que te la quiero leer textual, que es:
vamos a seguir construyendo en las parlamentarias y también espero en las presidenciales. Punto final. Él está con un paso bien acelerado hace un rato ya. Mira, yo efectivamente creo que fue una buena negociación para la democracia cristiana. Proporcionalmente, lo que yo no estuve 100% de acuerdo es que el que ya no estuviera en la municipalidad, porque terminó su tercer periodo, qué sé yo, tuviera que quedarse el mismo partido ahí, porque la verdad eso es como heredar los cargos. Es poco democrático, lo encuentro. Sí, hacer primarias y ver el que la ciudadanía elija como mejor postulante. Pero eso no iba a tener mucho aliento, y efectivamente no lo tuvo. Sí, debo reconocer que desde el minuto que yo fui secretaria nacional, las relaciones con los otros partidos y todos los otros partidos sin ningún complejo fueron permanentes. Fue porque había que restablecer y había que sacar a la democracia cristiana de un aislamiento autoimpuesto por una mirada de camino propio que había en la democracia cristiana. Entonces, y eso toma trabajo, ¿cierto? Porque no es un proceso, no es una negociación, es una relación permanente de objetivos más específicos, más pequeños que vamos construyendo durante todo ese tiempo. Entonces, se logró sentar a la mesa al grupo de los partidos oficialistas más la democracia cristiana. Y eso es un tremendo logro para las fuerzas progresistas que creen en las transformaciones de este país. Efectivamente, la democracia cristiana es la fuerza más grande territorialmente municipal, pero también efectivamente es el partido, por lógica, que terminan su tercer periodo, muchos alcaldes, entonces quedan varias municipalidades sin la elección del alcalde que teníamos, sin la repetición de ese periodo. Por lo tanto, la negociación que fue proporcional a lo que tenía, porque tampoco en esta negociación, mira, recordemos por qué fue la urgencia de juntarnos. Fue porque Republicanos ganó el Consejo Constitucional completo casi. Y esa urgencia que a nosotros nos llamó, porque dijimos, bueno, esto si pasa aquí, va a pasar en todas las siguientes elecciones. Imagínate avanzando territorialmente republicano, esta fuerza conservadora que quiere echar para atrás todos los avances que nos ha costado tantos años lograr. Que algunos pueden encontrarlo insuficiente, yo también puedo compartir parte de ese análisis, pero retroceder eso ya sería volver a punto cero. Por lo tanto, esa fue la motivación. Por lo tanto, esta negociación tenía un carácter distinto, que no era ganarle al otro partido para tener más cupos, sino que realmente fuera proporcional a lo que ya tenemos, porque lo que queríamos prioritariamente era la unidad y que eso no se rompiera. Y eso se logró. Ahora, me tiene un poco preocupada, sí, porque habían 86 lugares donde iba a haber primaria y solo habían inscrito 42, 48. Sí. Por problemas administrativos. Ahora están buscando cómo lo van a resolver, ¿no? Sí, se deberá resolver eso. Pero yo encuentro que para todos los partidos, todos cedimos cosas. A todos los partidos les duele algo que cedieron y tienen bases militantes reclamando por eso. Sí, y cada uno va a tener que dar las explicaciones. En eso consiste negociar en la política y en la vida. Pero hay un objetivo mucho mayor. Sí. Mucho mayor. Cecilia Valdés, muchas gracias por habernos acompañado. Que tengas un súper buen fin de semana. Ojalá con no más sorpresas. Eso. O si va a haber, que sean buenas. Eso. El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile trabaja para mantenerlo informado. Radio Análisis, una transmisión conjunta de las radios que piensan.